Hola mis queridos Zamelies y Zamelies, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bastante bien. Y bueno, una cosa, antes de que comience el video de la entrevista en la que me hicieron. Para los que no me siguen en Facebook o que no estén enterados, bueno, les comenté ayer precisamente que me habían hecho una entrevista para una compañera de la escuela en la cual está tratando un tema de investigación sobre el género fantástico, la creación de mundos distópicos, y yo le doy varios de mis puntos de vista en torno a ciertas preguntas y cuestiones en las que ella tuviese dudas en torno a la creación de universos fantásticos y de qué manera hacerlos, ¿no? Antes de comenzar con la entrevista, quisiera comentarles que el video de la sorpresa que les he estado preparando me ha costado demasiado el tener que estarlo haciendo debido a que yo soy una persona muy quisquillosa en cuanto a recopilar detalles sobre relatos, datos no necesariamente históricos, pero sí al menos que complementen, ya sea si bien no un suceso o acontecimiento, la historia misma de dicho personaje. Me llevó bastante tener que recopilar, o por lo menos hacer el video de la creación del mundo según la mitología nórdica. Pero bueno, les puedo afirmar que el guión de este video sorpresa ya está por terminar y espero traérselos lo más pronto posible. La entrevista va más que nada de tema personal, claro que voy dando diferentes puntos de vista en los que puedo aportar cómo ayudar en este proceso creativo sobre el desarrollo y creación de personajes y de mundos fantásticos. No pienso dar detalles explicativos, al menos en términos de mitología, aunque sí hablo sobre mitologías o diferentes dioses. No voy a profundizar tanto en esos temas, entonces es un video más personal en torno a las cuestiones que yo sé sobre mitología y sobre fantasía. Entonces, pues bueno, quien quiera quedarse en la entrevista, pues que sea bienvenido y que la disfrute. Y quien no, pues que esté atento para cuando finalmente que el video sorpresa ya finalmente esté listo. Recuerden que si quieren estar atentos en torno a las cosas que vaya a hacer o diferentes proyectos, recuerden seguirme en mi página de Facebook. Sin nada más que decir, yo me despido. Sadir Epsalo. Me llamo Débora Andrea Telles Campos. Estamos al lunes 30 de septiembre de 2019. Esta mañana estamos aquí en CAP, en las bancas de Greenaway. Estoy a punto de entrevistar a una persona muy interesante sobre el género fantástico y cuáles son su punto de vista acerca de él. Entonces vamos a ello. ¿Me podrías decir cuál es tu nombre? Sí, muy buenos días. Mi nombre es Bruno Alejandro Ramírez Plasencia. Actualmente pues cuento con 21 años de edad y por alrededor de toda mi vida, desde mi juventud, siempre le he dedicado mi interés y parte de mi existencia misma a lo que es el género fantástico, a la mitología, las historias de piratas de la época medieval, perdón, de época de Hiperbórea, y todo lo que tiene que ver con los temas ya sea de El Señor de los Anillos, Conan, Harry Potter obviamente, Dragonlance o Dungeons and Dragons. Y puedo decir que es uno de los géneros en todo el tema audiovisual y literario que más me encantan por todos sus mundos, sus criaturas, sus personajes y sobre todo la magia que aborda en todo este mágico y bello universo. Muchas gracias, Bruno, por permitirme hacerte esta entrevista. Bruno es una persona muy ocupada, pero aún así se hizo tiempo para esto. Muy bien, Bruno, ¿a qué te dedicas aparte de interesarte por este tipo de género? Bueno, mira, verás, yo actualmente estoy trabajando en unos libros acerca sobre una novela, llamémosle de alguna forma, basado en lo que sería la literatura fantástica. Yo me encanto más que nada por la fantasía oscura. La fantasía oscura se supone que se basa en los mismos conceptos de la fantasía, pero es un mundo más hostil, un mundo más distópico,
no existe lo sagrado, no existe lo demoníaco, solamente existen personas y obviamente criaturas fantásticas tratando de sobrevivir, porque esa es una. No es una lucha por la supervivencia, perdón, en un mundo que a pesar de que sea mágico, sigue siendo hostil para la vida, porque aquí nadie se salva, ni los dioses, ni los gigantes, ni las hadas, ni los elfos, todos están en la misma cadena y todos tienen el mismo riesgo de morir, ya sea por inclusive alguna enfermedad, por algún cazador, y que mueran de las formas más banales, sin ninguna gloria. Y prácticamente es una visión más realista y más pesimista del mundo, pero con la fantasía, claro. Ok, muchas gracias. Ya nos comentaste que escribes, también sé que dibujas, Bruno. ¿Podrías decirnos un poco más sobre de dónde alimentas tu fuente creadora? Sí, bueno, verás, yo generalmente me informo más de libros. No es que esté mal consultar internet, pero hay veces que la gente tiende a malinterpretar ciertos escritos. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, puedo entender algunas cosas, pero no soy académico, por ejemplo. Yo no soy historiador, no soy mitólogo. Entonces yo quizás puedo errar en ciertos detalles que capaz no son los correctos. Entonces, por eso yo prefiero irme a fuentes originales, que son los libros. Yo, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro de fantasía, de mitología finlandesa, que se llama El Kalevala. Que para quien quiera leerlo, pues es un compendio de escritos e historias inverosímiles muy, pero muy impresionantes, que a pesar de que llegan a ser un poco extraños por el tema de que es una mitología muy, ¿cómo decirlo?, diferente a lo que estamos acostumbrados, inclusive más a la mitología griega, tiene una narrativa impresionante, y esto es una cosa que yo quisiera recalcar. El encanto que tiene este libro del Kalevala es el encanto de la mitología kalevaliana, que son héroes que son humanos. ¿Y cómo es eso? No por el hecho de que alguien sea sabio, quiere decir que pueda tener la capacidad de errar o caer en sus impulsos carnales más banales. Alguien que sea un hijo condenado pueda terminar siendo un gran camarada. O que una mujer perversa de un reino hostil, árido y frío y seco sea una gran anfitriona. Entonces, ese es el encanto que tiene. Y también la literatura kalevaliana tiene una esencia misma de que la naturaleza no es solamente un espectador, como lo suelen ser varios libros de fantasía. La naturaleza está viva, la naturaleza siente, la naturaleza habla y se comunica con palabras con los humanos, y a veces de manera hostil, a veces de manera benevolente. Entonces, hay veces que la naturaleza misma es un personaje, a veces inclusive más representativo que los propios humanos o los dioses. Y eso yo creo que tiene el encanto de la literatura kalevaliana, que a veces se deslindan muchísimos textos o películas enfocados a la fantasía. Claro que puede ser que un paisaje esconda más secretos de los que muestra realmente, ¿verdad? Exactamente, y no solamente el propio paisaje, sus árboles, sus arbustos, sus lagos, sus animales inclusive, sus cuervos, porque hasta un animal pequeño como una abeja puede cambiar el transcurso mismo de que se está llevando a cabo de la historia. Y ese es el encanto impresionante que para mí consigue el Kalevala, a diferencia de otros libros de fantasía o mitología. Ok, recuerdo que cuando te conocí estabas escribiendo una serie de libros, me acuerdo, y estabas trabajando en un mapa. ¿Cómo va tu proyecto? ¿Has podido seguir avanzando? ¿Has tenido dificultades? Sí, como todo escritor, a veces le llega su época o etapa, digamos, de bloqueo. Es terrible, es porque simplemente estás tan estancado que ya no sabes por dónde más avanzar, no sabes para dónde llevar tu línea. Y el problema, por ejemplo, es que si eres una persona que no está tan cultivada en el mundo de la mitología, y es que ese es un tema muy importante, te cuesta crear un mundo tan complejo, porque hasta yo lo he sufrido, pues. Por ejemplo, digamos, mi libro yo lo comencé,
de una manera muy pequeña. No imaginaba nunca que iba a ser tan inmenso. Era como una pequeña islita con 7 clanes repartidos de diferentes cosas: vampiros, hombres lobo, elfos, enanos, humanos, y ahí acababa. Bueno, y hechiceros. Pero no había más. No tenía pensado expandirlo. Pero ¿qué pasó? Sin yo querer, inconscientemente, le fui metiendo más cosas, fui incluyendo las tradiciones, les fui incluyendo su idioma, les fui incluyendo sus dioses, les fui incluyendo su cultura, sus estaciones del año, todo eso para hacerlo como una cultura más viva, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Sin querer queriendo, agrandé más de lo que yo esperaba mi mapa y lo hice más inmenso de lo que yo esperaba hacerlo. Con respecto a lo del mapa, sí estuve trabajando en ese. De hecho, todavía hay veces que se me ocurre hacerle algunas modificaciones. Pero sí, el mapa también terminó siendo más vasto y enorme de lo que también yo esperaba. ¿Por qué? Porque yo siento que la fantasía tiene muchísimo que dar. Y muchísimo más que simplemente la mitología o fantasía europea, que no me molesta. De hecho, yo soy muy fanático de la fantasía europea. A mí me encanta, tanto la celta como la escandinava. Pero yo siento que lo que le falta a muchas personas, precisamente en Occidente, es variar un poco. Porque vemos muchísimo de mitología celta, de mitología escandinava, todavía un poquito japonesa y griega, pero no vemos mucha de mitología árabe, no vemos mitología indígena con los nativos americanos, o por ejemplo con los aztecas mismos, inca, hindú. Yo siento que hay muchísimas historias que tienen muchísimo potencial que dar, ya sea el Mahabharata, ya sea el propio Kalevala, los Edas. Yo siento que cada una tiene una esencia diferente y que pueden sacarse muchísimo provecho. Yo, por ejemplo, sí tengo fuentes de la mitología griega, pero no me quedo ahí. Tengo también de la celta, tengo también de la hindú, tengo también de la nórdica, tengo de la africana. Entonces, ¿yo qué hago? Creo mis propias culturas, inspirándome en estas mismas civilizaciones, y les doy una esencia diferente. Que si la sumeria con las egipcias y un poco con la griega, que si los celtas combinados con los nórdicos, que si los nórdicos combinados con tal, X. Y no se trata de calcar, no se trata de voy a copiar toda una cultura tal y como está. ¿Por qué no? Porque, o sea, si vas a crear un mundo desde cero, tú te puedes hacer tus propias reglas, pero siempre puedes mantener como una línea que, digamos, esta va a ser la esencia de tal. Y también como por respeto a la fuente que estás tomando, ¿no? No puede uno simplemente llegar y decir, pues me gusta esto, lo voy a poner tal cual, sino que tienes que darle, como tú dices, tu esencia, tienes que hacerlo tuyo. Uh-huh. Y si no lo haces tuyo, realmente no puedes disfrutar de la historia, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, yo un problema que tengo, que hay mucha gente que no lo ve así, o sea, claro, que es el tema de las razas. Para mí las razas es algo muy importante en el tema de las producciones, tanto audiovisuales como literarias. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo. No puedes hacer una historia de Shaka Zulu, un líder africano que combatió al imperio inglés, representándolo como un tipo europeo de rasgos blancos, rubio y de ojos azules. No. Y que de hecho son las cosas que creo que son una de las fallas que tiene ahorita el mercado. Ajá. Que produce fantasía, porque simplemente copian y intentan hacer esta adaptación sin hacer una investigación previa, ¿no? Exactamente. Entonces es cuando hay fallos, como por ejemplo en películas, en series, y que la gente no se las puede creer porque la gente sabe más, ¿no? Tratan al espectador como un tonto. Exactamente. Y mi problema, por ejemplo, es Netflix, por ejemplo, tiene una serie, y peca mucho de esto Netflix, desgraciadamente, pero bueno, tiene una serie que se llama Troya, la caída de una ciudad. Yo la verdad no la he visto, pero he visto imágenes, he visto referencias. Y un problema que peca muchísimo Netflix es precisamente de la inclusión forzada. Ok, yo no tengo problema que salgan negros o africanos. O sea, para mí me parece perfecto. Pero, ¿cómo se te ocurre
civilización que en su mayoría era blanca, representar a uno de sus dioses, que es principalmente Zeus, que es uno de los más importantes, con rasgos africanos. Claro. Yo digo, ¿por qué bastardear tanto un concepto y no inventar algo nuevo? No hay, o sea, que yo sepa, no hay nada de casi de producciones audiovisuales de cultura africana. Y hay muchísimas que tienen historias muy impresionantes, como la de Anansi, que es un héroe arácnido. Entonces, ¿por qué no crear nuevos personajes memorables, independientemente de la raza que sean? Porque aquí lo que no cuenta tanto es la raza, sino sus acciones mismas. Entonces, no solamente es por cuestión de mantener cierta fidelidad, sino porque yo siento que no es necesario que un niño, digamos, de piel afroamericana se tenga que identificar con otro que también sea afroamericano. Yo siento que alguien se puede identificar precisamente con alguien que no sea de su misma etnia. Que de hecho esa es la magia de este género literario, ¿no? Uh-huh. Que es la magia de los libros, que es la magia que tiene Harry Potter, por ejemplo, que mucha gente puede identificarse con él, que puede dejar de sentirse sola, que creo que es el fin de estas historias, que sepas que no estás solo y aparte llenan tu vida de esa magia, pues. Exactamente. Sí, exactamente. Y pues bueno, qué decirte por ejemplo, una de las tantas mitologías que tiene estos rasgos característicos muy ricos en historias, por ejemplo, es la propia mitología hindú. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cantidades de dioses, pero enormes. Casi yo creo que tienen más de 1000 dioses. Entonces, todos de diferentes atributos y todos representan una cosa diferente. Y es que esa es otra. Yo siento que para escribir fantasía, una persona tiene que variarlo un poquito. Ok, por ejemplo, no está mal que quieras utilizar ciertos clichés, pero por ejemplo yo siento que ya hay cosas cuando uno peca. Uh-huh. Como por ejemplo que no me molestan las hadas con alas de mariposa. Uh-huh. No me molestan, me gustan, pero yo siento que ya están muy vistas. Yo siento que ya están muy repetitivas. ¿Por qué no crear algo más, no? Algo más novedoso, exactamente. Y un gran ejemplo como esto sería, por ejemplo, The Dark Crystal o El Cristal Encantado. No sale ninguna sola raza humana. No sale ninguna criatura que conozcamos como un elfo, un hada, un troll, pero los podríamos clasificar de alguna manera que nos recuerde a tal. Por ejemplo, los llamados Gelflings, estas marionetas que tienen rasgos tipo duende, es algo que las hace muy características y muy memorables, es el hecho de que sean como marionetas que parezcan duendes. Hay algunas que tienen alas, como que parezca que son hadas. Ajá, exactamente. O hay otros que los Skeksis, que tienen aspecto de ave reptiliana. Entonces, yo digo, ¿por qué no inventar más criaturas más originales? Claro, tomando ciertas inspiraciones. Nadie crea de la nada. Ajá, exactamente. Y entonces yo, por ejemplo, la manera como creo mis propios monstruos, mis propios personajes, porque aunque también tengo mis grifos, mis basiliscos o mis dragones o mis hadas, no les quiero dar la misma esencia que ya tienen todos. Trato de, por ejemplo, hay hadas que yo tengo que son hadas de las flores, que estas hadas tienen una característica esencial que básicamente se basa en que los pétalos de la flor a la que ellas pertenezcan, ya sea si es una peonia, un tulipán, una rosa o la lavanda misma, ellas tienen adheridas las flores o los pétalos a la piel, ya sea como desde los codos, las pantorrillas, y en sus alas tienen el diseño mismo de la flor a la que pertenecen, identificándolas como esa especie de hada. Como algunas especies de insectos que existen. Exactamente, porque existen más que las mariposas, existen las polillas, existen las libélulas, que también ya son un poco más utilizadas, pues, pero existen muchísimo más. Sí, hay muchos tipos de alas que dejan fuera, pues. Ajá, exactamente. Y no solamente hadas de animales, yo creo que hasta pueden utilizarse hadas que tengan aspecto de una hoja otoñal, quizás. Hadas con formas de copo de nieve para las hadas de la nieve, que yo tengo unas así, por ejemplo. Y no sé, quizás también otra esencia que le puedan dar es que las hadas son criaturas elementales de la naturaleza. Generalmente no solamente cuidan de los árboles y las plantas, cuidan también de los animales. Entonces yo un rasgo que también suelo utilizar es animalizar, por así decirlo de una manera.
a los duendes y las hadas de mi mundo. ¿Cómo es esto? Que a algunos les pongo detalles felinos, de ardillas, de focas inclusive. Entonces sí, yo creo que quizás podríamos variarle un poquito más en ese aspecto, en presentar algo nuevo, algo más novedoso que la gente no esté acostumbrada a ver. Claro, es cierto. Ya nos has dicho muchas cosas que te atraen del género fantástico, que te encantan de este género. ¿Podrías decirnos, o existe algo que no te guste del género? Y si hay algo que no te gusta, ¿podrías decirnos por qué no te gusta? Sí, claro. Mira, hay gente que me va a linchar un poco, quizás, pero a mí no me gusta Eragon. Al principio sí, porque yo antes no estaba tan metido en el tema de la fantasía. Pero es que Eragon me he dado cuenta que peca muchísimo de los clichés de fantasía. ¿Cómo es esto? El hombre elegido por las diosas, el chico que tiene toda esta misión, y además no solo, Eragon es que es casi como un dios, casi, ¿por qué? Y no digo un dios para enaltecerlo como una manera divina, casi, no, es que literalmente él le hace todo. Es herrero, es músico, es mago, es monta dragones, es jinete de dragones, es guerrero, es espadachín, o sea, no sé, tengo casi como no 7 atributos, ajá, exactamente, y no cuenta con defectos, ok, pero, o sea, no está mal que quieras darle poderes o atributos a algún personaje, pero yo siento que el encanto mismo son las fallas, exacto. Exactamente. ¿Por qué? Porque te ayuda a empatizar más con un personaje. Por ejemplo, hay un cómic que a mí me gusta muchísimo, no recuerdo el nombre, pero después te lo paso si quieres, Sí, claro. que es de DC Comics, en base a los héroes de DC, pues. Esta se basa que es como una lucha interna entre la fe y las metas, ¿no? Básicamente un planeta se está extinguiendo, entonces este personaje tiene que llegar hasta la montaña donde dice que se encuentra su dios, pero en el camino se van muriendo partes de su familia. Entonces hay veces que se está quedando sin aire por el tema mismo de que las montañas están alejadas de la tierra. El aire empieza a escasear, se vuelve más duro la situación. Mientras más vas escalando se vuelve más intensa y el dolor y el peso mismo. Y entonces pues no te voy a decir qué es lo que hay al final porque traigo el spoiler, pero sí es una prueba constante donde empatizas mucho por el sufrimiento de este sujeto y su motivación misma de llegar a tal lugar porque para él es su tierra prometida, es su querido Jerusalén, por así decirlo de una manera. Y esa es otra. Yo siento que, por ejemplo, no necesariamente una persona creyente tiene que ser digna de la fantasía y especialmente para disfrutar de las historias de la Biblia. Porque yo he notado que muchas personas ateas, no es por meter a la religión en esto, pero tienden a digamos, desechar o desestimar exactamente a los versos de la Biblia. Ok, yo sé que es otra época, pero tiene muchísima riqueza mitológica también. El diluvio, el éxodo, el Génesis, el Apocalipsis mismo, que es uno de mis más pasajes más favoritos. Es rica en simbolismos, ¿no? Exactamente. Y ese es un elemento que muchos debemos manejar en fantasía, simbolizar, representar de una manera característica algo. Entonces yo creo que siempre, digamos, la mitología, por ejemplo, siempre va de las cosas que las civilizaciones antiguas veían, ¿no? Presagios, bendiciones, maldiciones, castigos divinos, o eras de pura gracia y benevolencia. Eras de guerra, eras de donde se van a derramar mares de lágrimas, eras de paz en abundancia. Todo eso tiene la mitología, todo eso tiene la fantasía. Entonces, bueno, volviendo un poco a tu pregunta sobre si hay algo que no me gusta, sí, es prácticamente eso, que los héroes sean todos poderosos y no tengan fallas. Yo siento que lo que más los hace encantadores son sus propios errores. Y hay otro tema, no me gustan los orcos. Me gustan, solamente en El Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque yo siento que ya es una criatura muy, pero muy sobreexplotada en el tema de la fantasía como enemigo común.
porque siempre salen los ogros. Digo, perdón, los orcos. Los orcos. También los ogros, pues. Pero siempre el orco es como el enemigo común. Los ves en Skyrim, aunque, bueno, lo puedes utilizar también como personaje en el videojuego. Pero siempre son como seres muy amenazantes y peligrosos. Lo ves en World of Warcraft también. Y siempre todos tienen el mismo aspecto. Yo digo, los orcos no pertenecen a ninguna mitología. Los orcos fueron inventados por George R.R. Tolkien, escritor del Señor de los Anillos. O sea, son una criatura inventada por él, como lo fueron los hobbits. No existían antes de que él los hubiera escrito. Ajá, de que toma inspiración, como con los trasgos, por ejemplo, que es una criatura de la mitología alemana, por ejemplo, germana. Y esa es otra, o sea, tú puedes tomar una criatura que ya existe, de la mitología inclusive, y moldearla a tu propio estilo, exactamente, que es lo que yo suelo hacer con mis duendes y mis hadas. Yo, por ejemplo, también tengo gigantes en mi mundo de fantasía que yo tengo escrito en mi libro, pero mis gigantes trato de hacerlos un poco más diferentes, ¿sabes? Les pongo como a patas de animal, generalmente pezuñas, para relacionarlos con los dioses diabólicos, tomando de inspiración cómo se representaba el diablo, como el Baphomet. Y más los cuernos, ¿no? Entonces, yo siento que siempre se puede ir variando un poco. También, por ejemplo, tengo ogros, pero trato de hacerlos un poco más distintos. Por ejemplo, los ogros generalmente son robustos, muy voluptuosos, y generalmente son de piedra, de montañas. Entonces lo que a mí se me ocurre es crear ogros que tengan piedras adheridas a la piel, a forma de usarlas como escudos, por ejemplo. También que sean velludos, pero que su propio pelaje pueda permitirles cubrirse o camuflajearse con la maleza, con las montañas, con la roca. Y de esta manera, pues, trato de hacerlos un poco más distintos al logro clásico que ya estamos acostumbrados a ver. Ok. Podemos ir ahora a tu infancia. ¿Cómo era el Bruno niño? ¿Qué era lo que le gustaba? ¿Qué era lo que le atraía? ¿Cuál fue, como por así decirlo, tu primer acercamiento a este género? Sí, por supuesto, verás. Yo cuando era niño no me gustaba leer, irónicamente. No, a mí los libros se me hacían una cosa pesada, pero siempre valoré la mitología griega. Fue mi primer acercamiento. Yo recuerdo que la primera cosa que yo vi con la que me atrapó fue El Señor de los Anillos, porque El Señor de los Anillos tiene una fantasía, un mundo tan impresionante, tan complejo y tan increíble, porque son cosas que abarcan casi milenios. Sí. Y está muy bien construido. Los personajes tienen evolución. Ajá, exactamente. Entonces, mi primer libro de fantasía que yo leí por mi propia cuenta, recuerdo que se llama El Valle de los Lobos, que es sobre una chica que tiene un amigo, que no es un amigo imaginario porque, o sea, como tal, como que sí existe, y además como que también es percibido por otras criaturas de fantasía. Pero esta chica es una hechicera, y los hechiceros son como mal vistos en su mundo. Entonces ella va a una torre donde le enseñan, y su amigo es como una especie de fantasma. Y también en esta torre, que parece estar abandonada porque no hay más hechiceros, más que ella, un archimago o mago supremo, y un elfo y una enana que ella se encarga de cocinar. Y tiene personajes muy carismáticos. Por ejemplo, la enana es casi como una abuelita. Tiene su esencia de cocinera, de bonachona, a veces regañona, pero con un encanto impresionante. De hecho, es uno de los personajes que más me encanta precisamente por eso. Y ya después, cuando fui creciendo un poco, yo recuerdo que a mis 6 años mi padre me puso Drácula de Bram Stoker. Sí. No manches, entonces un niño que ve una película así a esa edad, donde ve vampiros, donde ve una cruz donde le clavan una espada y empieza a chorrear sangre, donde ves mujeres desnudas con colmillos que se alimentan de los hombres de manera sexual, digo, no es algo común que un niño vea a sus 6 años. También yo recuerdo haber visto Conan, y Conan tiene un mundo también muy diferente, porque es un mundo más, digamos, barbárico, y no es una época común, digamos, situada en la que tú puedas pensar en dónde lo situaría, porque hay veces que se ve que es muy antiguo y hay veces que se ve muy moderno. Entonces ese es un encanto que también tiene Conan al situarlo en un lugar que es como Hiperbórea, que según los estudiosos y académicos era un antiguo continente el cual se perdió
si no lo recuerdo, entre las aguas, algo parecido con la Atlántida. Entonces, se dice que Hiperbórea, hecho, era parte de la Atlántida, o al menos la Atlántida era parte misma del continente Hiperbórea, que a su vez estaba en el continente Mu, que era uno de los lugares que también se hundió, al igual que Lemuria. Entonces, yo siento que una persona que indaga muchísimo en ese tipo de temas puede sacar buenas ideas y historias para sus mundos de fantasía y empezar a construirlos. Claro, porque constantemente se alimenta de información, se alimenta de cultura y esta cultura le permite transformar, ¿no? Crear. Exactamente. Muy bien. De hecho, qué bueno que nos hablaste de tu padre, es una de las siguientes preguntas. ¿Cómo ven tu familia estos gustos que tienes? ¿Lo aceptan? ¿Les interesa? ¿Qué sucede con tu familia? ¿Cómo te ven ellos? Bueno, verás, yo creo que me ven como un tipo chiflado. ¿Por qué? Ok, mi padre también está metido en el tema de la fantasía. Yo por él le digo que él tiene la culpa y yo le digo, tú tienes la culpa de que yo sea que sí, pero en buena manera, pues, riéndonos. Porque él me introdujo muchísimo en mitología griega, me hablaba de los sumerios, me hablaba también de los escandinavos, de los celtas, y esa fue otra. La cultura celta es una de las culturas y la escandinava es una de las que yo tengo tanto encanto y aprecio. ¿Por qué? Porque fue por la que yo conocí al Señor de los Anillos. Si tú analizas el arte que manejan muchísimo en el Señor de los Anillos, es una cultura celta. Sí. Los Rohirrim, no sé si has visto, por ejemplo, esta tribu de guerreros jinetes que tienen mucho el emblema del caballo, tienen muchísima simbología celta. ¿Cómo? Los nudos celtas. Entonces, yo recuerdo que por esa misma razón fue que me encantó bastante. Ahora bien, mi padre, como te mencioné, él, por ejemplo, fue judío. Bueno, sigue siendo judío. Entonces, yo también por eso sé bastante de mitología judía, por así decirlo, aunque suene un poco raro. Pero sí, entonces conozco bastantes también cosas del tema, como los Nephilim, que son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, como la historia de Lilith, que se considera que es la madre de los vampiros. Y la madre de los demonios. Exactamente. Algunos ángeles caídos que interactuaron con el hombre, como Samyasa, que se cree que fue uno de los líderes junto con Lucifer. Entonces sí, también por ejemplo mi hermana, ella también es muy fanática también del género fantástico, pero ella no digamos que está tan metida como yo. Ella está como todavía en lo típico, digamos, que en los cuentos de hadas, que los seres féricos, ya sea hadas, duendes, pero generalmente como los que ya están puestos en escena, por así decirlo, o los que ya están predeterminados. Y mi madre no está muy metida, entonces, o sea, sabe un poquito también de mitología griega, pero muy básica. No conoce todos los dioses más que los típicos, que son Zeus, Poseidón, Hades, y yo creo que quizás Hera y Atenea, y ahí no sale. Entonces, cuando yo le empiezo a hablar sobre sumerios, cuando yo le empiezo a hablar sobre los dioses nórdicos, yo cuando le empiezo a hablar sobre los Tuatha de Danann, que es el panteón de los dioses celtas, cuando le empiezo a hablar sobre los dioses egipcios, sobre Huitzilopochtli y Quetzalcóatl y todo eso, pues ella se me queda viendo con cara de ¿qué carambas me estás hablando? Entonces, claro que no es algo tan acostumbrado. Me lo aceptan, a veces sí me ven con cara de ¿qué chingados estás hablando? Pero, o sea, me aceptan, o sea, me ven como un encanto que yo tengo, pues, sí, que me define. Que no creo que sean los únicos, la verdad, yo también te admiro mucho y creo que ese encanto es parte de ti, que es parte de lo que te hace ser Bruno, pues. No podría haber Bruno sin mitología, no podría haber Bruno sin fantasía. Muy bien, Bruno. Recuerdo, de hecho, algo que recuerdo mucho cuando fuimos a tu casa era que a tu mamá le gustaban mucho las orquídeas, las plantas. Sí. Y de hecho estaba pensando hace rato que me contabas de tus hadas, de las flores. Creo que puede ser que te hayas inspirado un poco en ello. Entonces todo sirve para alimentar esta imaginación, esta habilidad creadora, ¿no? Exactamente. Muy bien, Bruno. Recuerdo que hiciste un viaje a Europa. ¿Podrías contarnos qué lugares visitaste? ¿Cómo era? ¿Qué era lo que más te gustaba? ¿Podrías hablarnos sobre esa experiencia? ¿Por dónde empezar? Bueno,
Europa siempre fue uno de los lugares que yo siempre quise conocer por esta mística de este mundo celta, este místico tan encantador que tiene, por donde comienza generalmente las hadas, los duendes, los trolls, sus vampiros. Que en muchos casos es la raíz. Exactamente, la raíz, ¿no? exactamente. Y yo siempre digo que también algo muy característico para crear un mundo de fantasía son los lugares. Ok, puede que haya personas que no tienen tanta capacidad de poder viajar debido a su economía, pero al menos yo digo que puede indagar a través de libros, indagar a través de internet y contemplar los mismos paisajes, que aunque no es lo mismo contemplarlos en persona, puede agarrar una maravillosa inspiración. Entonces, bueno, yo por ejemplo fui a España y yo recuerdo que a mí me tocó visitar en uno de los lugares vascos donde se dieron los aquelarres. Entonces, fue lugares donde un aquelarre, ¿qué es? Bueno, un aquelarre son conocidos principalmente por Goya en sus obras y pinturas, donde generalmente representaba muchísimo a las brujas, y la imagen del macho cabrío, donde lo veneraban. Entonces, en este lugar de España, no recuerdo cómo se llamaba, era un sitio donde se reunían mujeres y hombres, donde pues obviamente hacían sus orgías, o hacían sus sabbats, sus llamadas misas negras, entre comillas, porque no por el hecho de que fueran diabólicos, sino porque ellos respetaban a sus propios dioses ancestrales. Que el problema viene cuando la religión cristiana, católica, romana quiso abolir las religiones paganas, demonizando a sus dioses. Ahí porque el hecho consideramos que Satán es como un macho cabrío, cuando en realidad lo podemos representar como con el dios Pan, Dionisio, Baco en romano, Cernunnos, el dios astado de la mitología celta, pero bueno. Que es muy interesante esta representación de Satán, porque recuerdo que en la Biblia se le llama el querubín edénico, y se le describe como una criatura muy preciosa, muy hermosa, llena de piedras preciosas, de hecho. Entonces es muy curioso cómo de esta descripción navega hasta llegar al macho cabrío, ¿no? Ajá, exactamente. Y el por qué. Ahorita te sigo contestando lo de los paisajes, lo de mi visita a Europa. Pero el macho, la representación de Satán son de cosas muy antiguas. Cuando el cristianismo empezó a agarrar poder y expandirse por toda Europa, los cristianos dieron con los celtas y los griegos. Los griegos, por ejemplo, tenían al dios Pan, que es el dios de la fertilidad, y se le representa precisamente como un macho cabrío, humanoide casi, el cual generalmente iba en busca de mujeres, generalmente ninfas, que son mujeres hermosas, capacidad de convertirse en la misma naturaleza, y el cual pues él mantenía relaciones sexuales con ellas. Generalmente siempre se les representa con un falo. Entonces, lo que hicieron al volverlo como un dios lujurioso, y lascivo, ¿qué hicieron? Los demonios convirtieron precisamente la imagen de Pan en un demonio, al igual que con Cernunnos, que es un dios astado, más aparte que uno de sus animales característicos es una serpiente astada también, que es uno de sus avatares. Entonces, volvemos a lo mismo con el tema de la simbología de la serpiente que tentó a la mujer para hacer que el hombre cayera. Entonces, por esa misma razón, son estas mismas características que en una época donde el analfabetismo pues prácticamente abundaba por toda Europa, los hombres no sabían leer, no sabían escribir, entonces no sabían interpretar tales cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer ilustraciones para que de esta manera la gente pueda entender nuestro mensaje, quién es nuestro Dios, qué ofrece y con qué castiga. Ok. Entonces, muy bien, me encanta este tipo de paréntesis que hacemos, pero Sí, ¿cómo crees que te ayudó, por ejemplo, conocer los lugares que visitaste a enfocarte en este género? ¿Crees que eso influyó? Sí, definitivamente, porque, mira,
Uno, por ejemplo, conoce las culturas pero de manera, digamos, básica. Claro. Entonces, cuando uno se adentra más y más y más y más, y es muy curioso y quiere más, encuentra más cosas. Yo me acuerdo una vez cuando fui, por ejemplo, a Irlanda, que por las llamadas Highlands o tierras altas, hay un montículo de piedra, menhires se llaman, no sé si los conozcas. Son como una especie de pilares Sí. de piedra que se les representa como falos. A veces también se les representa como huesos de la tierra. Se cree que en las culturas celtas esos menhires eran cosas sagradas, la cual los reyes tocaban para recibir la bendición de la tierra y de esta manera adquirir como el poder divino de poder regir como gobernante de Irlanda. Y eso era algo que a mí me encantaba por completo. Sus bosques tan místicos, sus praderas tan verdes que tienen, su abundante naturaleza que convive inclusive con la propia sociedad. Porque esa es otra, o sea, Irlanda es una cultura muy pero muy apegada a su naturaleza. Entonces tiene cosas muy impresionantes. Tiene también, yo me acuerdo que en Irlanda hay una costa que tiene piedras de manera hexagonal. Ajá, muy curioso. Entonces, la leyenda dice que había dos gigantes que estaban, uno en Irlanda y creo que otro en Inglaterra. Creo, no estoy del todo seguro, pero bueno, estaban separados por el mar. Entonces, un gigante a otro se amenazaba, se insultaba. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a aventar piedras. Entonces, estas piedras formaron como una especie de camino, un puente que se fue conectando. Y el gigante que precisamente vivía en Irlanda, pues temió porque veía que mientras más se acercaba, el gigante de Inglaterra que iba a golpearlo, a casi magullarlo, se hacía cada vez más enorme, más enorme, más enorme, más enorme. Entonces, pues bueno, el gigante de Irlanda prácticamente se hundió y su esposa fue quien se encargó de salvarlo, ocultándolo como un bebé. Después no recuerdo bien qué fue lo que pasó, pero de una manera salió espantado el gigante invasor, el que venía como de Inglaterra, y se regresó a sus tierras y del puente entonces se rompió. Creo que fue así, y de esa manera fue que se crearon las piedras hexagonales en la costa. Los restos de Exactamente, exactamente. Entonces uno siempre puede rescatar ese tipo de cosas. Por ejemplo, una vez también cuando me tocó ir a Roma, yo visité el dichoso Coliseo Romano, contemplé cómo eran los lugares donde, por así decirlo, el backstage, los camerinos, por ejemplo, de los llamados gladiadores, donde se reunían o se encarcelaban, porque esa es otra. Generalmente los gladiadores eran esclavos que luchaban por el deleite mismo del vulgo pueblo, y de los nobles. Entonces, generalmente era una tortura impresionante, un escenario sádico y lleno de acciones violentas, sanguinolentas. Porque yo me acuerdo que algo que me dejó marcado es que decían que después de que quedaran restos de cuerpos cercenados y extremidades hechas trizas, se los llevaban a las cámaras del infierno, por así decirlo, que consistía básicamente donde recolectaban los cadáveres y los vendían en el mercado negro de Roma como trofeo precisamente. Y entonces yo me quedé marcado por esa experiencia, entonces me sirvió como parte de mi mundo de fantasía oscura para usarlo como también inspiración de que haya personajes que sus cuerpos ni siquiera son tan sagrados que hasta se pueden vender, ¿sabes? Ajá. Entonces yo creo que ese es otro encanto que tiene. Yo recuerdo, este te va a encantar. Yo una vez fui a Portugal. No recuerdo exactamente el dato, después te nombraré dónde fue el lugar al que yo fui. Sí. Pero es una jardinería hermosísima. No tienes una idea del encanto que tiene. Es un lugar tan bello que tranquilamente podrán habitar centenas de hadas y de duendes.
Como eso que me estás contando me recuerda mucho al jardín de Babilonia, a los jardines de Babilonia. Ándale. Y porque tiene muchas cosas impresionantes. Tiene muchísimas estatuas, algunas ya cubiertas de musgo inclusive. Tiene un montón de naturaleza en abundancia. Por lo que es muy fresco, obviamente. Y yo recuerdo que hay una de las construcciones que más me dejó una huella, que era una torre, pero era una torre inversa. ¿Cómo es esto? O sea, esta torre, en lugar de ir hacia el cielo, iba hacia el subsuelo. Entonces tú podías ir como de manera en espiral, descendiendo por esa torre. Y además la podías ver así como un pozo. Y entonces eso, tener una vista así, a mí me dejó impresionado, me dejó... Wow. Que de hecho, ahorita que me estoy acordando con lo que me estás contando también, hay diversas animaciones, diversas historias que cuentan sobre bibliotecas que están hundidas. No solo, por ejemplo, la que más me viene a la mente ahorita es Avatar, pero hay unos libros que se llaman... son de Sarah J. Maas, no recuerdo el nombre, pero también ahí se cuenta cómo hay bibliotecas hundidas y creo que volvemos a lo que tú contabas de cómo ellas toman y transforman. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que la inspiración no viene solamente de los libros, de las mitologías, porque está bien. De hecho, yo tomo mucha inspiración de los libros de mitología. Y eso es algo muy vital para crear mundos de fantasía. Pero la inspiración no solamente viene con lo que leemos o con estas propias criaturas y dioses. Viene con lo que vemos, con los paisajes. Y no solamente los paisajes que digamos hermosos, vienen también los paisajes distópicos. Los paisajes que se pueden considerar como un infierno en la tierra. Los volcanes, los pantanos llenos de musgosidad, de un montón de maleza, donde lagos invisibles donde te puedes hundir, brumosos. Entonces, todos esos ambientes tétricos, como también hermosos, nos pueden ayudar a crear una historia, exactamente. Definir quiénes viven aquí, cómo son sus culturas, cómo piensan. Porque esa es otra. Tú no vas a tener con la misma mentalidad, obviamente, a los elfos que con los enanos. ¿Por qué? Simplemente porque... Por sus contextos. Exactamente. Y mucha gente tiende a pensar que Tolkien inventó a los elfos, o quizás a los enanos. Pero lo que algunos no saben es que el Tolkien utilizó muchísimo de mitología escandinava, generalmente escandinava tal cual, porque ahí se mencionan precisamente a los elfos. Yo creo que de hecho él se inspiró no solamente de los trasgos, sino de los elfos oscuros para crear sus orcos. Entonces, ¿de qué manera podemos identificar tales cosas? Ok, los elfos son criaturas del bosque, que son los enanos. Son criaturas mineras que viven en cavernas, en montañas. ¿Por qué? Rocas. Porque son herreros, son forjadores. Gozan del oro, gozan de la plata, gozan del cobre, gozan de varios minerales. Entonces, evidentemente, no es lo mismo tener una cultura que son como los elfos, que pueden ser como... que son más muy luminosos y al contrario los enanos son seres que viven más en la oscuridad, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso siempre es importante definir qué región vamos a utilizar. Por ejemplo, yo recuerdo que un amigo me contó sobre que a él algo que no le gustan son los orcos de World of Warcraft. ¿Por qué? Porque le parece ridícula la idea de que hay un chamán en una selva. En una selva. O sea, estamos hablando de que son orcos, criaturas europeas, de climas... Viven en las profundidades. Y están en World of Warcraft, están en la superficie, ¿no? Ajá, exactamente. Y no solo viven en la superficie, viven en un clima húmedo. Y como tal, o sea, son casi como criaturas lagartos, o sea, son casi criaturas de sangre fría. Y no creo que sea lógico plantearlas en un clima húmedo, casi tropical, exactamente. Entonces, por esa misma razón, es importante definir dónde vamos a localizar o a situar nuestras propias criaturas. Por ejemplo, no está mal querer poner elfos en cavernas o en montañas,
pero no siento que sea lo ideal por el hecho de que no te la crees. Al menos no es algo como tú compres a la primera, ¿no? Por lo menos si van a ser elfos, tienen que tener alguna esencia misma que te diga que, ok, estos tipos viven en cavernas. Yo, por ejemplo, yo en mi libro tenía orcos, pero después me di cuenta de este tema de que están muy sobreexplotados, entonces decidí retirarlos. Entonces, ¿qué hice? Ok, inventé mi, por así llamado, propio orco. Que son criaturas que... esa es otra. Es muy importante el lenguaje. El lenguaje. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo unas criaturas que se llaman Gurthirrus. Gurthirru, en gaélico escocés, significa repulsivo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo hice de inspiración es que tomé esta palabra para que los elfos, que es como una tribu a la que estoy ligando más a los celtas, que hablen de una manera, digamos, más suave, como es el caso del escocés. Por ejemplo, que en ese entonces los humanos no tenían una palabra para definir qué era esos monstruos tan asquerosos, tan grotescos, tan nauseabundos, tan repelentes, que no había palabras para describirlo. ¿Qué pasa? Los elfos los describen con esta palabra Gurthirru, que significa repulsivo. Exactamente. Entonces, podemos tomar inspiración de 4 cosas. Por ejemplo, una, siempre son los libros. Siempre. Historias, fantasía, mitología. ¿Vamos a tomar una silla? Sí. La segunda son los paisajes. Tercero son las películas, los videojuegos. Porque ya son mundos visuales que tú puedes Exactamente. tomar como referencias. Exactamente. Colores, texturas, y te que puede, a lo mejor no tienes al alcance, ¿no? Ajá, y te puede ayudar a definir más de manera de decir, así es como yo quiero mis cosas. Yo, por ejemplo, sigo muchísimas cuentas sobre fantasía, ilustraciones de fantasía, porque me dan cosas que hasta yo me sorprendo de que no imaginé verlas. Por ejemplo, yo nunca imaginé ver un dragón con cuernos de ciervo. Con cuernos de ciervo y que tenía árboles en la espalda, en el lomo. O sea, suena mucho como a los dragones que están en la mitología japonesa, por ejemplo. Ajá, exactamente. Entonces, yo siento que también puede ayudarnos bastante seguir cuentas que se dediquen a hacer dibujos o arte fantástico. Y como cuarta inspiración es la música. Sí. ¿Por qué? La música define nuestros estados de emociones, ¿no? Nos define cuando estamos en un momento contento como en un momento caído. Por ende, dependiendo de qué ambiente queremos situar a nuestros personajes o a nuestras tribus, es muy importante ver qué tipo de música nos va a ayudar. Por ejemplo, en México, ¿cómo somos? Somos más contentos, somos más enérgicos y curiosamente, aunque tengamos canciones tristes, suenan muy alegres, melódicamente alegres, por lo que nos definiríamos como una cultura muy fiestera. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de nuestra cultura va a ser muy viva, de colores muy vivos. ¿Qué pasa con la nórdica? Ok, ellos viven en un clima frío, en un clima de tierras infértiles. La música es más nostálgica también. Ajá, es más oscura. Sí. Son de cuerdas, ok, pero si te fijas, sus instrumentos de cuerdas suenan casi más tétricos. Sí. Sus cantos son más imponentes, o sea, son más profundos. Más aparte porque ellos utilizan mucho lo que son los cantos guturales. Entonces nos pueden situar a hacer una cultura más, digamos, fría, más hostil para los extranjeros, como son los celtas. Son, por ejemplo, al igual como con ¿cómo se llaman? Con nosotros, los mexicanos, tienen música muy alegre, llámese los Highlands, que ves que siempre utilizan como las gaitas y también los violines, por ejemplo. Es un rasgo muy característico, el violín, en las culturas celtas. Pero, ¿qué pasa?
ellos tienen un color muy característico, el verde, Sí. muy ligado a la naturaleza, a los bosques y a los valles. ¿Qué pasa ahora con la mitología, con la música hindú, árabe? Es más de bailar. Es más de bailar, ajá. pero es un baile más diferente, Ujú. es como más mágico, Sí. más digamos. Y cambian, los instrumentos son más Ajá, tambores. es más sagrado, es más sagrado. repercusión, es percusión casi. Entonces, claro que la música siempre nos va a ayudar a definir algo. Por ejemplo, yo estoy escribiendo unos cuentos que me ayudan porque esa es otra. Si vamos a empezar a crear una historia, es más importante que empecemos con cuentos chiquitos para que definamos se va a manejar nuestro mundo de fantasía. Y aparte nos pueden ayudar a definir personajes, a definir contextos. Exactamente. Entonces sí es importante, espacios. Entonces es muy importante primero comenzar con cuentos. Ya después podemos extendernos con las novelas. Entonces, por esa misma razón no he sacado mi libro, porque me di cuenta que es primero sacar un cuento. Tienes que seguir puliendo. Ajá, y siempre es un constante cambio. Entonces, bueno, yo por ejemplo, en mis escenas donde mis personajes están descansando, es música más de ambiente, más tranquila, más amena para la conversación. Cuando están combatiendo contra monstruos, contra bandidos, es música más de combate, como puede ser la nórdica. O la música hawaiana, por ejemplo. o música que es hawaiana. muy de combate. Ajá, exactamente. Cuando quiero un ambiente más místico, puedo utilizar música celta. Porque hay algunas, porque esa es otra. Hay música celta que es de un estilo muy, digamos, mágico, más misterioso. Hay un grupo, por ejemplo, Anun, creo que se llaman, que hace música celta y su nombre es uno de los infiernos de la mitología celta. Ahora, no infiernos, entiéndase como la visión cristiana de un lugar de tormento eterno. O sea, es como un lugar de descanso. Se le dice así porque puede ser tanto un paraíso como un infierno, este mismo mundo. Entonces, bueno, puede gozar de muchísimas de esas cosas. ¿Qué más? Johann Sebastian Bach, por ejemplo, él hace mucho de música sacra. Entonces nos puede ayudar, por ejemplo, para templos, para temas divinos. Entonces es algo que nos ayuda mucho. Por ejemplo, un ejemplo claro es como tú mencionaste anteriormente, es Avatar. Que Avatar está muy ligado con la cultura japonesa, especialmente la tibetana. Ya ves que están los monjes budistas, con el que se representa principalmente a Aang, o estos aire control. Entonces, esos son ciertos rasgos que nos puede ir a ayudar a definir cómo vamos a ir construyendo poco a poco nuestras culturas. Okay. ¿Tú crees que ya vimos muchas cosas que aprendiste cuando fuiste en tus viajes? ¿Tú crees que hay un Bruno antes y después de? Definitivamente, porque antes yo recuerdo que era un poco más cerrado con mi ateísmo. Yo considero que, por ejemplo, a ver, yo siento que sí, la ciencia ha ayudado muchísimo. Efectivamente que es algo indispensable para la vida humana ya prácticamente en esta nueva sociedad de la era de la información. Pero irnos tanto a lo tecnológico, irnos tanto a lo científico, porque ese era mi otro tema, porque cuando generalmente uno va empezando en el ateísmo, siempre está como lo típico que las ciencias, y no está mal, me gusta también parte de la ciencia, todo ese canto que tiene. Pero hay veces que yo siento que si nos queremos ir tanto a lo tecnológico, perdemos el encanto de lo místico, perdemos el encanto de la magia. Que además de todo somos seres sensoriales, ¿no? Que estamos rodeados de este tipo de sensaciones, de este tipo de vibras, de energías, y cuando realmente cortamos la parte por irnos a la parte de científica, lógica, cortamos una parte que es esencial para el ser humano. Ajá, exactamente. Y es que, o sea, a mí también me gusta muchísimo la ciencia ficción, también, me encanta también, pero no me llena como la fantasía. ¿Por qué? Y eso me lo dijo un amigo que nunca se me va a olvidar. La ciencia ficción puede pecar de muchísimos errores que pueden ser muy notables. Un ejemplo, Star Wars. Que
es que en el espacio no hay sonido. No hay sonido. ¿Por qué? Porque no hay aire. Entonces es un poco chocante para un científico ver explosiones o sonidos de las naves espaciales cuando disparan sus rayos láseres en el espacio, en el vacío. O sea, no son cosas que pueden ser posibles. O en temas de vegetación. Y son cosas que uno que ya sepa más de temas de científicos puede saber que están errando. Ok, se la puedes pasar, pero en ciencia ficción no puedes pecar tanto de estas cosas, porque siempre tienen que irse desde la lógica. Claro. En cambio, la fantasía, ¿qué? Tú desde la fantasía puedes creer que desde una piedra se originó un río. Y se la crees. ¿Por qué? Porque es magia. O que hay mundos donde de verdad no hay gravedad y te la crees totalmente. Exactamente. Simplemente, yo recuerdo que, volviendo al tema del Kalevala, por ejemplo, dicen que la vida se originó desde un huevo, de un pato. Este pato anidó en un mar. Y en la pierna de una mujer, que es la representación del mar, en su rodilla. El cascarón se rompió y partes del cascarón se formó la tierra, se formó el cielo. Y de su yema se formó el sol. En la mitología nórdica, ¿cómo es? Comenzamos con los gigantes, que es Ymir, el padre de los gigantes, que se supone que él nació de una manera asexual. ¿Cómo? O sea, sin concebir el acto. Nació por la combinación de dos elementos, el fuego y el hielo. Y entonces, cuando después nacieron los dioses, en este caso Odín y sus hermanos Vili y Ve, que ya después no se sabe nada de ellos, no sé por qué, pero bueno, matan a este gigante y con su carne hacen todo el mundo, la tierra misma. De su carne hacen la tierra, de sus huesos hacen las montañas, de sus dientes hacen las piedras, de sus cabellos hacen los árboles y de sus sesos hacen... de su cráneo hacen los cielos o la bóveda celeste, que es sostenida por 4 enanos, que son la representación de los 4 puntos cardinales. Y de sus sesos, que suena un poco raro decirlo, pero de sus sesos son las nubes. Y después se supone que un gigante se convirtió en un águila para batir el cielo y crear el viento que moviera las nubes. ¿Cómo es en la mitología griega? Comenzamos con Caos. No sé, Los titanes. los titanes. Que no se sabe qué forma tiene Caos, ya que se describe al mismo que es como un ser de forma indefinida. Tiene un aspecto innominoso y no se puede visualizar completamente por lo mismo. Pero de él nacen los hijos de la noche, o los que podrían descender como los dioses maléficos, primero, por decirlo de una manera, que son Tártaro, Noche, Nix, Not es la diosa de la noche de la mitología nórdica, Nix, y había otro pero no recuerdo, pero después vienen los benevolentes, Gea y Eos, o también que podría ser como el dios del amor. Y después de ellos vienen los demás titanes, que son Urano, Cronos, y Urano era la representación del cielo, mientras que Cronos es la representación del tiempo. Entonces, todos son este tipo de cosas que tienen este encanto a la mitología y la fantasía, que tú puedes decir, sí, claro que sí, porque es magia. Claro. La ciencia ficción no. Que es algo que carece. Exactamente. Por eso sí me gusta la ciencia ficción, pero no me llama, no me llena. Sí me llama, pero no me llena tanto como la fantasía. Wow, Bruno, pues ha sido como un espacio de tiempo en el que de verdad volamos fuera de CAF y estuvimos en diferentes mundos. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora haber hecho esta entrevista contigo, y pues te quiero dar muchas las gracias porque la verdad me voy como una chica diferente. Creo que no nos vamos
creo que todo pasa por una razón y también creo que todas las situaciones que vivimos nos cambian. Entonces estoy segura de que esta experiencia y provocará cambios en mí y te lo agradezco. Fue muy interesante. Pues muchas gracias, Bruno. Me encantó entrevistarte, me encantó conocerte un poco más, me encantó conocer esta parte de ti que está muy latente. Y pues nada, muchas gracias, Bruno. A ti, muchas gracias por la entrevista, Andrea, y que tengas un muy novedoso trabajo con tus proyectos. Que nos impresiones a muchos más con tus mundos, que yo sé que tienes mucho que ofrecer, con tus criaturas tan mágicas que tienes ahí guardadas, y que finalmente llegue el momento en que llegues a darles vida, porque esta es una frase que me da mi padre. Las historias están vivas y viven dentro de nosotros, que lo representa como con el Génesis. La luz ya existía. Sí. Solamente le tocó entrar en escena cuando Dios le dijo, hágase la luz. Entonces, es lo mismo con nuestras historias. Tus criaturas viven dentro de ti. Y el día que tú las llames, cuando finalmente las muestres al público, van a existir. Y así la gente va a reconocerlas, como la gente ya reconoce a los orcos, como la gente ya reconoce a los dragones, como la gente ya reconoce a la criatura Gollum. Claro. Hasta se me enchinó la piel. Muchas gracias, Bruno. A ti, no es nada. No.